¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí continuamos con este maravilloso libro de Maurice Nicoll, volumen número 1, que se llama Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godriff y Ouspensky, editorial Kier. Y continuamos amigos con este tema tan interesante que se llama consideración interna y consideración externa 12 sobre ser pasivo 6. Hemos hablado la última vez sobre la necesidad en el trabajo de que un hombre sea capaz de censurar sus pensamientos y de no identificarse con ellos. Esta noche nos referiremos a la necesidad de censurar nuestras emociones. Las actividades del centro emocional llegan a ser pasivas con mucho más dificultad que las actividades del centro intelectual. Le es mucho más fácil a un hombre pensar diferentemente que sentir diferentemente. Es muy posible llegar a ser pasivo hacia muchos pensamientos con los cuales uno se ha acostumbrado a identificarse, pero no ocurre lo mismo en relación con la esfera de las emociones y los sentimientos. Debido a esta razón, nos identificamos mucho más con nuestros sentimientos que con nuestros pensamientos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo hacen presa de nosotros. Basta observarlo en los momentos en que se está enfadado. ¿Acaso es fácil no identificarse con nuestros acostumbrados estados emocionales de todos los días? Se suele sonreír y decir cosas alegres y pretender que todo anda bien, pero la procesión anda por dentro. Aunque un lado no quiera ofenderse, el otro lado insiste en hacerlo. Por ejemplo, supongamos que es tocado algo perteneciente a la arrogancia, a la vanidad. ¿Acaso es fácil dejar de identificarse con esa emoción? ¿Es fácil no ofenderse? Una de las razones de este orden de cosas es que las emociones son muy rápidas. Trabajan con una energía muy rápida, una energía mucho más rápida que la que utilizan los pensamientos ordinarios. Otra es que rara vez observamos nuestras emociones. No las observamos porque las damos por supuestas. Nuestra vida emocional es una cosa muy triste, pero no nos damos cuenta de cuán triste, desagradable e insignificante es. Si lo hiciéramos, empezaríamos a tener antipatía a nuestras emociones. Hasta empezaríamos a odiarlas. Pero se necesita un tiempo considerable antes de llegar a ese estado de conciencia. No es exagerado decir que en realidad no tenemos conciencia de nuestras acostumbradas emociones cotidianas, que prácticamente son siempre negativas, mezquinas, celosas y miserables. Nuestro amor a las emociones desagradables es extraordinario y nos gusta mucho no solo comunicarlas a otras personas e infectarlas, sino escuchar cosas desagradables, prestar atención a la maledicencia, etc. No sabemos lo que estamos haciendo, lo hacemos todo en un sueño. No podemos ver nuestras emociones porque estamos demasiado identificados con ellas. Si pudiéramos ver plenamente nuestras emociones, nos horrorizaríamos. Pero afortunadamente no somos capaces de verlas, simplemente porque no seríamos capaces de soportarlas. Nos enloquecería ver la calidad de nuestra vida emocional. Todos nosotros tenemos imágenes nobles de nosotros mismos.
y el trabajo nunca nos permite ver lo que no podemos soportar. Su acción es muy lenta, muy gradual, muy suave. Podemos ver los resultados de nuestras emociones y este es el punto de partida. Vemos cómo herimos a la gente, por ejemplo, pero aun cuando nos demos cuenta de ello, nos suele tomar años de observación darnos cuenta de que tenemos emociones desagradables, traicioneras o sórdidas, capaces de herir a los demás y de que la culpa es nuestra. Es preciso comprender que el despertar es un proceso muy largo y penoso y que significa una conciencia de sí cada vez mayor. En la esfera emocional es muy difícil lograrlo. ¿Cuántas veces la gente se imagina que ha hecho todo lo posible por los demás, cuando en realidad no ha hecho nada sino expresar sus emociones más desagradables, más hirientes y dañosas? Y muchas veces sus peores emociones, de las cuales en verdad tendría que avergonzarse. En efecto, expresar las emociones desagradables es lo que en la vida se llama tan a menudo ser sincero o tratar de ayudar. Las personas creen realmente que es una prueba de bondad decirse toda clase de cosas desagradables y desdichadas unas a otras e imaginan que si lo dicen con una suave sonrisa, ejercen la caridad y la buena voluntad. Esto es lo que ocurre en relación con nuestros estados emocionales. No somos caritativos ni tampoco damos pruebas de buena voluntad y es preciso comprender cabalmente este orden de cosas y repudiarlo. Nos amamos en todo, amamos cuanto complace nuestra vanidad y por eso no amamos a nuestros prójimos a menos que nos halaguen y sintamos que disponemos de su vida. Y aun cuando tengamos en nosotros mejores yoes capaces de comprender a las demás personas y hasta de preocuparse por ellas, aunque no nos halaguen, sin embargo, los yoes más pequeños, más mezquinos, que pertenecen al egoísmo, a la arrogancia y al engreimiento, por lo general dan pruebas de ser mucho más fuertes, salvo quizás después de un prolongado periodo de observación de sí, o cuando el agotamiento de una grave enfermedad los ha tranquilizado, lo cual hace que la personalidad sea pasiva. En el momento de la muerte, la gente solo desea que los otros las perdonen. Se debe ello a que ya no están más en los pequeños yoes, pero debido a la acción del trabajo, la humillación puede tener lugar gradualmente. Es decir, a través de una creciente conciencia de lo que uno realmente es, por medio de una larga y paciente observación de sí y de todo el dolor interior que causa comprender que la vida no puede ser tal como es en nuestra imaginación. Tracemos ahora el retrato de la persona que está lleno de vanidad, de automerecimiento, de admiración por sí, de egoísmo, de autoestimación, de autovaloración, de engreimiento, de presunción, de autoestima, de autoexcitación, etc. Esta persona está sumamente identificada consigo misma. Es el hombre rico. Tales personas no tienen idea alguna de que no pueden actuar. Esta idea les sorprendería muchísimo. Tampoco se imaginan que no saben. Están seguras de saber lo que más les conviene. Solo se sienten deprimidas o furiosas cuando su vanidad sufre un revés. Pero no pueden verse a sí mismas. Son muy bondadosas mientras las recompensan con gracias y alabanzas. Ayudan a los desvalidos, dan dinero a aquellos que están en la miseria, con tal de que sus bondades sean reconocidas y se sientan tratadas correctamente. Tales personas suelen ser muy útiles en la vida mecánica, pero en el trabajo, que está bajo un signo invertido en relación a la vida, suelen encontrarse en muy mala situación.
Recuerdo hace muchos años que algunas personas de esta clase que se encontraban en el trabajo resolvieron unirse para dar un nuevo impulso al trabajo. Les parecía que todo andaba con demasiada lentitud y que podían lograr rápidamente un gran éxito, y no cabe duda de que se imaginaban sentadas en la plataforma de un gran meeting en el Albert Hall o en algún lugar semejante y festejadas por miles de personas. Sentían que con su riqueza, hablando psicológicamente, podían engrandecer el trabajo. Pero el trabajo se acrecienta con la pobreza de un hombre. No es con la personalidad rica como el trabajo crece, sino con la esencia hambrienta y verdadera. Es por eso que el trabajo invierte todo y hace que lo activo sea pasivo y lo pasivo activo. ¿Creen ustedes en realidad que si el trabajo fuera un gran éxito en la vida y se lo difundiera noche y día, podría conservar su fuerza interior y secreta y su significado? Les aconsejo que lo piensen por sí mismos. Por mi parte, me di cuenta hace mucho de que este trabajo nunca podría ser un éxito en la vida y que nunca se podría escribir acerca de él abiertamente excepto en forma indirecta. Y si reflexionan con hondura se darían cuenta de que debe ser así. Es decir, si piensan desde la idea de que los signos activos y pasivos en lo que concierne a la personalidad y la esencia. Ocupémonos ahora de la cuestión de llegar a ser pasivos hacia las simpatías y antipatías. Esta es una parte del trabajo sobre el centro emocional con relación a la enseñanza general de llegar a ser pasivo hacia sí, activo que se hace cargo de las cosas y nos controla. Voy a volver a leer. Esta es una parte del trabajo sobre el centro emocional con relación a la enseñanza general de llegar a ser pasivo hacia el sí activo que se hace cargo de las cosas y nos controla. Observemos nuestras estúpidas simpatías y antipatías y cómo nos consumimos en ellas. En el trabajo hay un ejercicio sobre este particular. Trate durante un momento de tener simpatía hacia aquello por lo cual tiene antipatía y viceversa. Hay un ejercicio similar respecto al centro intelectual que debería haber mencionado antes, a saber, observe las opiniones con las que está de acuerdo y hable en favor de las opiniones contrarias. Esta identificación con las simpatías y antipatías mecánicas mantiene a una persona aferrada a sus hábitos emocionales. Sucede tan a menudo que se descubre que la antipatía puede convertirse fácilmente en simpatía y viceversa. Nuestras simpatías y antipatías mecánicas tienen bases muy endebles. Cambian continuamente, empero les damos mucha importancia y muchas veces en el trabajo se descubre que se simpatiza con gente a quien se tenía antipatía. Esa es una señal de que se está cambiando, pero es imposible cambiar si uno sigue identificándose con cada una de las momentáneas simpatías y antipatías. Una cosa puede ayudar aquí: evitar las charlas inacabables sobre las simpatías y antipatías y darles demasiada importancia. Muchas veces el único tema de conversación de la gente son sus antipatías y simpatías, como si en verdad tuviera tanta importancia. No hay charla más egoísta y agotadora. Practicar por breve tiempo, a ratos, el ser conscientemente pasivo hacia nuestras simpatías y antipatías mecánicas es muy útil, pero no siempre es así, en particular para aquellos que son mecánicamente demasiado tímidos como para decir lo que quieren. Hablando en términos generales, el trabajo va siempre en contra de lo que es mecánico en uno. Si no se tiene mecánicamente bastantes simpatías y antipatías, es preciso tener más y viceversa. Hablemos ahora de un aspecto de ser pasivo hacia las simpatías y las antipatías,
tanto como hacia las asociaciones. Ya saben que el trabajo dice que vemos todos según las asociaciones. Sin embargo, a veces tenemos el sentimiento de estar en un lugar conocido y desconocido al mismo tiempo. Pero esos sentimientos no están en el mismo lugar de nosotros. Para nuestros pequeños yoes que viven en las divisiones mecánicas de los centros, las cosas pueden parecer conocidas por una mera asociación que no se produce cuando se las ve desde los yoes más conscientes, y por eso nos parecen desconocidas. De este modo nos contemplamos a veces unos a otros como si fuera por primera vez. Vemos por un momento sin asociaciones. Las impresiones caen entonces más allá de la maquinaria de la personalidad mecánica. Entonces todo es extraño, desconocido y vívido. Las impresiones caen en tal caso en la esencia. Estamos acostumbrados a ver las cosas o las personas gracias a las asociaciones, de modo que ya no nos vemos unos a otros o en verdad no vemos nada, sino solo las asociaciones con las cuales estamos completamente identificados. Consideramos a los demás por medio de nuestras asociaciones. Nos identificamos con nuestras asociaciones y de este modo creemos que los vemos y conocemos. Ahora bien, es muy posible observar cómo obran las asociaciones con las que nos identificamos y cómo así nos extraviamos. Es muy posible observar las asociaciones en las otras personas, en especial si se comprende que no se las conoce. Por ejemplo, la gente da por supuesto que se conoce una a otra. Esa es una ilusión. Somos casi invisibles los unos para los otros. Pero si se cree conocer, no se podrá ver sin asociaciones mecánicas. Significa ello que es preciso partir de la comprensión de que no se conoce a otras personas por más conocidas que no sean. Y ocurre lo mismo con todo. En realidad no conocemos, pero estamos seguros de conocer. Es preciso partir de la idea de que no se conocen ni nunca se conoció. Es preciso partir de la ignorancia. Este es el aparato pobre y confiere nueva vida, porque permite lograr nuevas impresiones, nuevos puntos de vista, nueva comprensión. Si las impresiones caen en la esencia, se verá de una nueva manera. Ahora bien, una persona rica, muy identificada consigo misma, no puede esperar ver las cosas sin asociaciones u obtener nuevas impresiones que caigan en la esencia, lo cual es el punto que puede crecer en una persona. Vivirá siempre en las asociaciones, en el pasado. Asimismo, una persona empecinada, un hombre o una mujer convencidos de que conocen lo justo y lo injusto, un hombre o una mujer secretamente enamorados de sí mismos o seguros de sí, de su virtud y punto de vista, tal hombre o mujer por completo identificado consigo mismo no será capaz de dividirse en dos. Es decir, no será capaz de cambiar la posición, sino que siempre permanecerá donde está. Y así será lo que es en la escala de ser, en donde lo que se es son la misma cosa en esta escala. Es decir, el nivel de ser donde un hombre está es también lo que es. Si empieza a verse a sí mismo pasivamente, comienza a ver el nivel de ser al cual está encadenado por el lado activo, actuante de sí, el lado que se llama a sí mismo yo, y que en mi caso espera ver llamado Maurice Nicole. Este lado en todos usurpa el trono y se sienta en él. Hay innumerables leyendas, parábolas y mitos que se refieren a la situación psicológica equivocada del hombre. Cuesta realmente creer que tal cosa sucede a todos y que todos tienen un falso gobernante en el trono, y que lo mismo tuvo lugar en uno hace mucho tiempo. Al menos se cree ser el amo en la propia casa, pero en realidad no ocurre así. En el trono de su mundo interior no hay un verdadero amo, es decir, en su propia psicología. Es preciso comprender que si vemos todo desde las asociaciones pasadas no seremos capaces de ver cosa alguna de un modo diferente. Solemos imaginar que vemos a otra persona,
pero lo hacemos desde nuestras asociaciones. De este modo nos mantenemos unos a otros en la presión de nuestras asociaciones mutuas. Ya tenemos formadas nuestras opiniones acerca de los otros, de modo que no permitimos que los otros existan fuera de lo que creemos acerca de ellos. Esta es una gran tragedia. Dejar a las personas en libertad, en el anterior es prisión, ¿no? Es tener a las personas en una prisión. Entonces aquí dice, dejar a las personas en libertad, por así decirlo, permitiéndoles que sean diferentes, depende de nuestra manera de dejarlas en libertad. Es decir, depende de no tratar de mantenerlas iguales a lo que imaginamos que son por medio de nuestras asociaciones mecánicas. Todos los padres y madres tienen dificultades con sus hijos, pero esto se aplica igualmente a toda clase de relaciones en la vida. Es preciso recordar que nos vemos unos a otros a través de nuestras asociaciones. Una vez que nos hemos familiarizado, como se dice, los unos con los otros, lo que no comprendemos es que ver a una persona por medio de nuestras asociaciones con ella no tiene nada que ver con lo que esa persona es realmente. Es preciso ver a otra persona sin asociaciones. Este es el comienzo de algo nuevo y es frecuente que las asociaciones que las personas tienen unas con otras sean tan equivocadas que ni siquiera tienen una vislumbre de lo que son realmente. Yo mismo descubrí en el trabajo que cada vez que conozco menos a los otros, por cierto, nunca se me ocurría decir conozco a esa persona, la conocí toda mi vida, es decir, exactamente en las mismas palabras que no se conoce nada de esa persona salvo unas pocas asociaciones. Sí, es decir, que estas mismas palabras te dan la pauta de que no las conoces realmente, ¿no? Una de las cosas más difíciles en el trabajo es perseverar después que la propia vanidad ha sido herida. Voy a volver a repetir esto, amigos. Una de las cosas más difíciles en el trabajo es perseverar después que la propia vanidad ha sido herida. Esto nos muestra simplemente cómo hacemos las cosas por vanidad sin darnos cuenta de ello. Toda la explosiva, erizada, camorrera susceptibilidad de la vida se debe a los dos gigantes emocionales, vanidad y orgullo. ¿Puede usted perseverar en una tarea después que le han dicho que no sirve para ella? Su vanidad ha sufrido, pero puede ayudarlo su orgullo. De todos modos, si puede hacerlo, entonces es preciso que tenga la seguridad de que su acción no se debe únicamente a la personalidad, sino a algo genuino, más profundo y por lo tanto más real. Empero, quizás se deba al orgullo, que se exterioriza y acude en socorro de la vanidad ofendida. Al mismo tiempo, cabe la posibilidad de perseverar en el trabajo por medio del orgullo interiorizado y hallar eventualmente razones genuinas que no tienen nada que ver con los sentimientos superficiales, sino que surgen de una verdadera valoración del trabajo mismo. Esto es alcanzar una emoción que está más allá de la emoción de sí. Es preciso recordar que en una escuela plenamente desarrollada de este trabajo, la vanidad suele ser herida casi todos los días y que muchos abandonarán indignados el trabajo. Al entrar en el Instituto de Francia, nos dijeron que la personalidad no tenía derecho a existir en ese lugar, pero no prestamos mucha atención a esta frase. No nos dimos cuenta de su significado salvo mucho tiempo después. Hablando desde un nivel más elevado, recordemos cuánta gente abandonó a Cristo porque fueron agraviados por Él. Ello significa que se habían identificado emocionalmente con la vanidad de su propio valor. Ser así es, en verdad, un fastidio. Descubrirán por qué digo esto. Si ya no lo saben, pero en todo ello hay un aspecto más hondo, es decir, aquel
en que el trabajo lo lleva realmente en contra de sí mismo. Aquí está el punto en que la gente se olvida de trabajar y se siente simplemente perdida. Aquí está el lugar en que es posible anhelar el no estar tan identificado emocionalmente con lo que se es. Es como aferrarse a una ilusión de la que no es posible liberarse, aunque haya perdido todo su valor. Es preciso, empero, darse cuenta que se ha estado aferrado a una ilusión llamada yo, y que solo más allá de esa ilusión no puede lograr cosas verdaderas, es decir, las mismas cosas pero de un modo diferente. Examinemos ahora otro aspecto de estar identificado emocionalmente que nos hace ver una de las muchas dificultades de llegar a ser pasivo para consigo mismo. Para esa persona llamada A, para ese activo monstruo Frankenstein que se ha logrado construir y que ahora se destaca tan majestuosamente en nuestro pequeño mundo y se hace cargo de nosotros y habla como si fuera yo y sigue cantando toda clase de loas grandilocuentes y jactanciosas, así como piadosas y tímidas, este monstruo, esta máquina a la cual está atado, ¿qué piensa de ella? ¿Le gusta? Todos tienen cariño a su máquina. Recuerde que el trabajo enseña que cada hombre es una máquina, pero que las máquinas son de diferente clase. Algunas son vociferantes, como los cañones Bren, o castañeteantes, como las máquinas de escribir, y otras son silenciosas, como el contador eléctrico que está en el vestíbulo. Ahora bien, las personas suelen compararse a sí mismas con las otras personas, es decir, las máquinas se comparan a sí mismas con máquinas y se identifican mediante la comparación consigo misma. Si es una máquina ruidosa, es posible que se sienta superior a una máquina silenciosa. Y si por el contrario es una máquina silenciosa, agradecerá a Dios por no ser tan ruidosa como la máquina ruidosa. Este es el origen de la identificación emocional consigo mismo, es decir, simpatizar consigo mismo. Se dice en los evangelios que un hombre debe llegar a aborrecerse a sí mismo. Este trabajo emplea un idioma diferente, pero tiene el mismo significado profundo. El trabajo dice que un hombre debe llegar a ser pasivo para consigo mismo, pero es muy penoso ir en contra de la imagen acostumbrada en que se reacciona ante la vida. Se siente que se pierde demasiado. Empero, lo que se pierde no es real. Y al cabo de un tiempo se empieza a sentir que nuevas formas de vida pasan dentro de uno. Se vuelven a ver las mismas escenas, pero se es un hombre diferente. Es el mismo mundo exterior, pero se lo toma de una manera por completo diferente. Es la misma clase de cosa, la misma clase de eventos, pero las relaciones con ellos son por completo diferentes. Es siempre la misma gente, pero se la ve y se la siente de un modo por completo diferente. Al pasar de un nivel de ser y de experiencia a un nuevo nivel, hay una brecha muy penosa. Es lo mismo que abandonar algo familiar. Si se persevera en el trabajo, al cabo de un tiempo se verá que es posible experimentar todo plenamente, pero en un nivel distinto, es decir, de una manera nueva. Aquí termina este comentario, amigos. Nos quedamos en la página 303, consideración interna y consideración externa, 13, sobre ser pasivo, 7, asociaciones. Ya nos hablaron un poquito de las asociaciones. Pues sí, amigos, es muy duro, pero es muy cierto que si tenemos en cuenta, si tomáramos en cuenta que todo lo que vamos a empezar a descubrir, pues es en lo que vamos a trabajar, ¿no? En nuestro lado adquirido, ¿no? Nos lo están repitiendo todo el tiempo, pero es eso, en esa personalidad adquirida, en esa vanidad, en ese orgullo, que luego se siente herido, que luego se disgusta y ahí vas, ¿no? Ahí vas con la mala palabra, con la mala
actitud, porque sientes que no te lo mereces, que te están tratando mal, pero a la que están tratando mal es a tu parte adquirida, porque si lo reconsideraras y si trabajaras un poco nuevamente en la Navidad, en el apreciar que eso no eres tú, y vieras ese momento que generalmente se repite, ¿no? Generalmente se nos repiten los momentos. Y si lo volvemos a asociar como usualmente lo asociamos, volvemos a reaccionar exactamente igual. Entonces esto es muy, muy interesante lo que nos están diciendo, que pensamos que conocemos a las personas, pero las conocemos por medio de nuestras asociaciones. Si no tuviéramos ninguna referencia de esa persona, según nuestra mente, que ya la captó así, yo me quiero remitir al caso de que hay películas de cuando una persona se golpea o sufre un accidente o algo le sucede, que cuando despierta no conoce a nadie. Si no conociera uno a nadie, entonces si tuviera uno aquí a la suegra, que a lo mejor por una asociación, porque cuando la conoció se portó mal con uno, porque ya tiene uno la idea de que esa señora uno la odia, ¿no? Por X o Y circunstancias, por las asociaciones que uno hace en su mente, ¿no? Entonces, si uno se despertara de ese accidente y viera a esa señora junto a uno, como no hay la referencia, como no hay la asociación, no la odiaríamos o no sentiríamos feo que estuviera ahí, ¿no? Pero si no sufrimos el accidente y nos despertamos de repente en una cama de un hospital y la vemos, inmediatamente le vamos a decir, oiga, ¿dónde está mi esposo? Porque yo a usted no la quiero ver, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Porque ya asociamos que nosotros a esa persona nos cae mal, o que nosotros a esa persona la odiamos, o que nosotros a esa persona siempre, según nosotros, nos ha querido hacer daño. Pero si no tuviéramos esas asociaciones, si nos pasara como en el caso de las películas, que nos despertáramos y ya perdimos la memoria, pues tendríamos que empezarla a conocer, ¿no? Y si de cero esa persona aprovechara, digamos, un mal momento que tuvimos en el pasado y se empezara a portar bien con nosotros y te explicara, ¿no? Soy tu suegra, soy la madre de tu esposo, pues tú en ese momento tendrías la mente en blanco. Entonces es lo que nos están pidiendo aquí. No nos dejemos llevar por nuestras asociaciones, porque si no inmediatamente rechazamos a la persona o odiamos a la persona. No la odiaríamos porque no teníamos ninguna asociación con que relacionarla, ¿no? Entonces es un proceso totalmente de reversión. Como volver a ser niños, volver a tener la mente en blanco, la tabla rasa, como le llaman, ¿no? De cero. Si pudiéramos hacer eso y tratáramos de ver a las personas con un poquito, a lo mejor, de menos asociaciones, no nos causarían enojo, no nos causarían encono, ni problema, ni nada, porque no las asociaríamos con todo ese cúmulo, ya las vemos así. Cuando una persona también hasta puede cambiar, ¿no? Entonces, si borráramos nuestras querellas, nuestros problemas con esas personas y tratáramos de verlas totalmente como una persona nueva que llega a nuestra vida, no tendríamos ese tipo de reacción hacia esas personas. Entonces es un ejercicio, sí, digno de intentarlo, porque bueno, si las viéramos así, yo creo que las veríamos, ya no nos haría ni siquiera tanto, ay, va a venir esta persona, ay, qué lástima que va a venir a la cena esta persona, porque ya sé que me la voy a pasar más bien. Ya hasta nos ponemos en la postura de que si va a estar esa persona, por nuestras asociaciones ya hizo pedazos nuestro momento, porque ya la vamos a ver entrar por esa puerta. Entonces, si tratáramos de jugar, si es como un juego psicológico, no voy a asociar con nada a esta persona, es como si la viera entrar y no la conociera. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver qué pasa, ¿no? No, si lo hacemos realmente con profundidad, no nos lastimaría su presencia ahí, porque no asociaríamos esos eventos del pasado.
Entonces, bueno, creo que está muy interesante. Aquí nos quedamos. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima ocasión.